Hello and welcome to this week's live by Teaching You. I'm here and so happy to be joining you for a new free English class. Hola y bienvenidos para todos a esta nueva oportunidad de aprendizaje que es nuestra clase en vivo semanal para aprender inglés. Bueno, como ustedes ya bien saben, estamos en una temporada que se trata sobre las grandes mentes poderosas. No porque estas mentes sean especiales o particulares o porque sean genios inalcanzables, sino también porque las mentes poderosas somos todos. Hay estrategias para lograr este tipo de alcances y logros y se hace a través de la disciplina, el compromiso, el paso a paso y precisamente por eso estamos en esta temporada de mentes grandes y grandiosas. Entonces, en esta temporada lo que hacemos es alternar semana a semana. Una semana contamos una historia inspiradora sobre una persona que ha logrado cosas bastante grandes y que nos enseña esa persona. Y la semana después hacemos una clase de estrategias de aprendizaje. Estas estrategias de aprendizaje van desde estrategias para mejorar la memoria, la retentiva, el vocabulario, las capacidades de conversación o comprensión de lectura o de audio, de escucha del inglés. Entonces, por supuesto que hoy continuamos por esa ruta y nuestro propósito de hoy va a ser aprender una estrategia nueva. ¿Por qué una estrategia nueva hoy? ¿De qué se trata la estrategia nueva hoy? ¿De dónde viene esta gran estrategia? Bueno, esta estrategia proviene de mi experiencia de más de 10 años enseñando no solo inglés, sino también liderazgo y estrategia y en muchos ámbitos universitarios, profesionales, en conferencias para negocios, en fin una gran recolección de aprendizajes de cómo enseñar y cómo mejorar el aprendizaje para que sea efectivo. Siempre hay varios caminos para llegar a una meta. Los caminos dependen en gran parte de cada persona y de cada manera de aprender. Pero hay caminos que son más cortos y los caminos que son más cortos a veces son los más estratégicos. Entonces, a lo largo del camino, enseñando aquí, enseñando allá, pues he logrado descubrir ciertas técnicas que funcionan muy bien. La técnica de hoy se llama la técnica de alternación de velocidad. Es algo que yo había hablado hace rato, yo creo que el año pasado, pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva distinta y va a ser una clase supremamente interactiva. Antes de eso, quería enfocarme un poquito en hablar estoy aquí poniendo y configurando la grabación para que nos quede en el podcast. Hello, Natu Chips. Hello, María Aleja. Hello, Fabiola. Miss Bedoya. Hi, hi, hi. Hi, everybody. Antes de entrar en el tema de la estrategia y la clase participativa, voy a hablar un poquito acerca de una sensación que puede llegar a ser una pequeña barrera y algo que leí acerca de esa sensación. So today, before we begin with our strategy, welcome, welcome. I hope you're having a great day. We are going to talk about a feeling that is possibly becoming a barrier to learn, either English or Spanish. Entonces les voy a contar esta partecita en español y en inglés para que practiquen y luego nos vamos a la estrategia. So I'm going to do this first in English, then in Spanish, and then we're going to go to the exercise at the end and we'll play with it.
So I hope that you find this lesson interactive and fun. Entonces, comencemos. Let's begin. So, researching and talking to students, I have found that many people have this feeling of guilt about their learning habits. Learning English requires constant practice. Learning Spanish or learning any language requires constant practice. If you visit the language more, the more that you put it in practice, the more that you apply it to your life, the more that you're going to learn. Dentro de mi experiencia he escuchado con mucha frecuencia que un sentimiento y una sensación que tienen los estudiantes comúnmente en frente a sus hábitos de estudio y de aprendizaje es esta sensación de culpa. Culpa porque uno se sale del hábito. Aprender un idioma, inglés, español, cualquier idioma, aprender cualquier cosa, requiere un hábito de visitar el idioma, practicarlo, ponerlo en práctica, aplicarlo a la vida para obtener resultados. After all, exposure is the biggest indicator of success in language learning. La exposición al lenguaje es el factor más primordial, más indicativo del avance en el aprendizaje. The more you do, the more you get back. Entre más haces, más obtienes. So, many people feel guilty because maybe they study one day or one week and then the next week they don't study because life happens. Maybe your mom gets sick, or maybe your dog got sick, or maybe you have a lot of work in a certain period and it's easy to let your habits go. Esta sensación de culpa proviene de las situaciones normales que ocurren en nuestra vida. Hay momentos en la vida en que la mamá se enferma o el perrito se enferma o uno tiene una cantidad muy grande de trabajo y no le permite eso a uno volver al hábito. Entonces de pronto uno un día estudia, el otro día no, o una semana uno está juicioso y la siguiente semana no. Entonces eso causa esa sensación de agobio. This frustration and this sense of guilt makes people react in a couple different ways. Some people take that guilt and use it as an excuse to quit. Las personas actúan de dos maneras distintas, he visto yo, en respuesta a esa sensación de culpa. Unas personas utilizan esta sensación de frustración, de culpa, como una excusa para renunciar al aprendizaje. Ay, no pude. I fell off the horse, and so it's a great moment to stop, and I'm just not going to come back. Y esto funciona para el gimnasio, para las dietas. Estamos muy animados, pero entonces nos descarrilamos, y esa descarrilación nos hizo sentir muy mal, muy frustrados, entonces pues no me quiero sentir frustrado, entonces I quit, renuncio, I quit. Other people take this frustration and this guilt and they create a little bit of trauma. That you are a little bit hard on yourself and you beat yourself up for not doing this, and so you generate this negative emotion reaction to the language that you're learning. Every time that you learn, you react in this negative emotional way. Hay otro tipo de personas que lo que pasa es que empiezan a asociar a esta sensación de la culpa y de la frustración con el aprendizaje. Entonces cada vez están entrenando al cuerpo, cada vez que se sientan a estudiar, entonces tienen estas sensaciones, activan estas sensaciones. Entonces, por supuesto que esto no va a generar un buen progreso a largo plazo. Of course, this is not going to generate good results in the long run. So I was reading an article about an expert who is researching
habits and the feeling of guilt associated with this habit, and I read something interesting that maybe could be applicable for you today. Estaba leyendo acerca de este tema de hábitos y de la sensación de frustración que genera a veces no cumplir los hábitos, salirse de los hábitos, de una psicóloga experta. Un artículo me estaba leyendo y descubrí una cosita que de pronto podrían poner en práctica ustedes hoy. What is this amazing thing? It's nothing crazy, nothing that you haven't heard about before. The article basically states that maybe missing one practice or sporadic practices is not really going to have a negative effect on your achievement of your goals in the long run. So why give it so much emphasis, and why live through it so negatively if it's not ultimately going to affect you? Missing a couple practices here and there is not going to make a difference. Una de las cosas que menciona que nos libera, yo creo que automáticamente, es que saltarnos una práctica, saltarnos un en vivo, saltarnos una clase, esporádicamente no nos va a evitar alcanzar nuestras metas a largo plazo. Entonces, ¿por qué nos estamos penalizando? ¿Por qué nos estamos autoinfligiendo de tal manera si saltarnos una clase, saltarnos una tarea de vez en cuando no nos va a afectar tanto en realidad? Entonces, reconocer eso es, yo creo que, liberador. No tengo que ser tan estricto. I don't have to be such a hard ass. En inglés, estricto, así se dice de cola dura, hard ass. Y la gente utiliza eso en el lenguaje normal, a hard ass. You don't have to be a hard ass. Entonces, bueno, esas son buenas noticias. So, what to do about it? What's something positive about it? So, instead of looking at the habit as something good or something bad, this person advises you to look at a habit as something useful or something wasteful. And when you identify that a habit that you want to break is a wasteful habit, what she suggests is to replace that wasteful habit with something useful, something that will work to your benefit. So she gives an example. Bueno, entonces en este artículo la persona, la experta, nos recomienda no ver nuestros hábitos como hábitos positivos o hábitos negativos, porque en el momento que pensamos en algo como negativo, ahí ya vamos a asociarlo con estas sensaciones de frustración y de culpa. Ella dice que más bien miremos estos hábitos como hábitos que son útiles y hábitos que no son útiles. Si identificamos que algún hábito no es útil, entonces lo que deberíamos hacer es tratar de reemplazar ese hábito que no es útil por un hábito que sí es útil. So, she gives us an example. Ella nos da un ejemplo. She gives us an example, and the example is something silly. She used to, in the past, eat popcorn at night to relax watching a movie. And so it's common for her to eat popcorn, be eating something. But, of course, this is not a very healthy habit. So she replaced that habit when she sits down to relax and watch movies. Instead of grabbing a bag of popcorn, she goes to the fridge and grabs a seltzer water. Entonces, la mujer nos da un ejemplo. Ella solía, she used to, solía es como se dice en inglés, she used to, ella solía sentarse a ver televisión o ver películas por la noche después de trabajar para relajarse. Entonces hacía maíz pira o palomitas de maíz y comía palomitas de maíz viendo pelis. Pero por supuesto que ella identificó que esto no es un hábito útil para ella, porque pues sube de peso, no es muy saludable. Entonces lo que hizo ella para reemplazar este hábito que no es útil
es reemplazarlo por uno que sí es útil. Entonces lo que ella hacía es ir a la nevera y sacar una botellita de agua con gas o una Bretaña, por ejemplo, y le partió un limón. Entonces, como esta Bretaña no tiene calorías, this drink doesn't have any calories, then it was replacing one wasteful habit for one useful habit. Entonces esto es una manera que ella utilizó para reemplazar un hábito que no es útil por un hábito muy útil. Entonces, ¿cómo haríamos eso en el inglés? How would we do that when we're learning a language? How am I going to replace a bad habit or a wasteful habit with a good habit? Easy breezy. Entonces, aquí podemos matar dos pájaros de un solo tiro. Quiero que identifiquen algo dentro de su rutina que ustedes consideran que es una pérdida de tiempo. I want you to look at your routine and think about something wasteful that you do all the time. It's very easy if you think about it because maybe, for example, in my case, I'm checking Instagram constantly. Did any clients write me on Instagram? Entonces, es muy fácil de hacer. Yo les doy el ejemplo primario. En mi caso, yo estoy pegado al Instagram todo el tiempo a ver si de pronto algún cliente me escribió. Entonces, por supuesto que eso me hace perder concentración y me hace perder tiempo. That is wasteful because I waste time looking at this when I interrupt other activities, cuando interrumpo otras actividades, por ejemplo. Entonces, ¿con qué podría reemplazar yo esa actividad? Por supuesto que yo tengo que contestarle a los clientes, pero yo me puedo poner un horario específico en el que me doy un tiempo específico para entrar, contestar y poner esa actividad en pausa. So I could be a little smarter about this by selecting a specific schedule in which I'm going to log on and answer and reply client questions and set a specific schedule for that in which I limit my time in Instagram. ¿Qué hago con este tiempo que me ahorré? Digamos que me ahorré 5 minutos, 10 minutos. Bueno, ahí saco mi lista de vocabulario, ahí saco mi audio de práctica, el video semanal del teacher, el que sea, algún tutorial, alguna cosa que yo esté haciendo y aprendo 5 palabras, 3 palabras. So what do I do with this 5 or 10 minutes that I saved? Well, great time to learn. I open my notebook, I pick up my vocab that I'm learning, I learn 5 words, 3 words, or maybe I listen to a tutorial about a subject that I like in the language that I'm learning, 5, 10 minutes, and you're a go. Entonces ahí estamos reemplazando un hábito que no nos gusta tanto de nuestra rutina y lo estamos reemplazando por un hábito útil que es el del aprendizaje. Entonces ahí vamos a generar una buena sensación con nuestro aprendizaje porque no solamente rescaté un tiempo que estaba gastando, sino que ahora estoy haciendo algo por mí. So this is going to generate a much better emotional feedback for you because not only are you replacing a wasteful habit with a useful habit, but you're replacing it with a habit about learning language and something that it's for you, and you're going to feel so much better about it. So try that this week and let me know how it goes. Bueno, yo les tenía tarea del audio de la semana pasada porque les había puesto de tarea aprender algo nuevo durante el fin de semana. Entonces, por favor, o contesten el correo o escriban en los comentarios del video de YouTube o escriban ahorita los que están en vivo en los comentarios qué aprendieron este fin de semana. What did you learn? ¿Pusieron algún video? ¿Se aprendieron una rutina de baile? ¿Se aprendieron una receta? ¿Qué aprendieron? Recuerden que aprender algo que nos interesa, nuestros intereses personales en el idioma que nos interesa, es una excelente herramienta de aprendizaje. So, of course, I had homework for you all. I don't know if you're watching this on YouTube or you're listening to the podcast or you're watching live, but if you are watching anywhere where you can comment,
then please either send us an email or comment in the video or the live telling me, what did you learn last weekend? Remember that learning something that is of your interest, whether it's gardening, whether it's a recipe, whether it's a dance routine, whatever, it's of your interest. Learning that in the language that you're trying to learn is a great tool because you're killing two birds with one stone. So please participate and write in the comments now. En los comentarios pueden escribir en español o en inglés. Yo me los leo de verdad, entonces participen. Okay, so let's talk strategy. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de esta técnica que les voy a entregar hoy y vamos a hacer, les voy a dar un ejercicio, no lo vamos a hacer aquí en clase, aunque pueden ir participando a medida que van escuchando el video, pero para hacerlo más rápido voy a explicar la técnica y les voy a dejar una pequeña tarea. Entonces, esta técnica es una técnica de alternar la sensación del reto, el esfuerzo, alternar el esfuerzo. ¿A qué me refiero con el esfuerzo? Me refiero a que a veces hago un ejercicio y me parece muy fácil y a veces hago un ejercicio y me parece muy difícil. Okay, so let's talk strategy. Today's strategy is about alternating challenge, the feeling of challenge. And by that, I mean that sometimes when you do an exercise, that exercise might be a little bit easy or might feel a little bit hard for you. So naturally, this is going to provide us with a great learning mechanism. ¿Cuál es la idea de esta alternancia de algo fácil a algo difícil? Esto viene de una técnica de aprendizaje de lectura rápida. Alguien descubrió que alternar la velocidad en la que se lee, la velocidad promedio en la que uno lee es más o menos 220 palabras por minuto. Y eso es bastante lento porque un lector rápido puede alcanzar mucho más de 1000 palabras por minuto. Y la manera que se entrenan para poder hacer eso es alternando la velocidad de las palabras. Es decir, si yo voy a tratar de aprender a leer un poco más rápido, de 220 palabras por minuto a 230 palabras por minuto, y le voy subiendo un poquito a la velocidad, esa no es buena técnica. Una muy buena técnica es reprogramar al cerebro para leer en una velocidad más alta sin perder la comprensión, por supuesto. Y esto lo hacemos alternando la velocidad de 220 palabras por minuto a 400 palabras por minuto y después a 600 palabras por minuto, después a 900, después me devuelvo a 700 y después vuelvo y me bajo como a 300 y ahí sí ya le subo. No voy a leer en mi base 220, sino que ahora voy a leer en 270 palabras por minuto. Hacer esa alteración de esa sensación de súper difícil, imposible, más difícil, un poquito menos difícil, pero todavía difícil, y después un poquito más difícil de donde empecé. Van a ver que esto es una técnica de reprogramación. No están haciendo nada especial en su cerebro, pero su cerebro se adapta rápidamente a esos cambios y entonces incluso leyendo 50 o 70 palabras por minuto más rápido de lo que iniciamos anteriormente, se va a sentir bien. Si lo hacemos gradualmente, va a ser más difícil. Este es un hackeo, el camino rápido para aprender idiomas. So this technique comes from a technique that certain apps and certain services use to teach people to read super fast. On average, en promedio, on average, a person reads at a speed of 220 words per minute. And that is very slow because a speed reader can read up to or way more than 1,000 words per minute. More than 5 times faster than the regular person. And so the way that they train these people to be able to speed read
is by alternating the challenge. So if I want to increase from my base 220 words to 230 words per minute, and I gradually increase, that is a very bad way of achieving faster, and there's gonna be a limit into how far you can go with it. But if you alternate and you begin with 220 words per minute and you go to 400 words per minute and then you go to 1,000 words and then you go back to 700 and then maybe you go back to 300 words per minute and then you go a little bit higher than your base rate to 270 words per minute, it should feel pretty comfortable. You have retrained your brain to think that 270 words per minute is a little bit slower than you originally thought, even though it's 50 words or 70 words faster than you were doing this originally. So this is a way that we can hack our learning. Entonces, bueno, sí, teacher, muy chévere esa teoría, pero ¿cómo la aplico? Entonces, esta técnica se puede aplicar a todo el listado, el inventario que yo les comenté hace como un mes y medio. Les di un listado, un inventario de todo lo que hay que saber para aprender un idioma. Eso se puede aplicar para la lectura, la comprensión de lectura, se puede aplicar para la comprensión, como uno entiende el lenguaje, la comprensión de audio, el listening, y también se puede aplicar a la fluidez, porque esto me va a ayudar a generar más fluidez. Si quiero reducir los silencios o el tiempo que me toma buscar las palabras en mi memoria, esta es muy buena técnica para todo esto. Entonces funciona casi para todas las partes del listado del inventario. So I don't know if you remember, but a long time ago, maybe 6 weeks ago, I talked about a little inventory of all the things that you need to learn a language. So this technique works really great for reading comprehension, to improve your listening comprehension, and even to increase your fluency, because it can help you reduce the spaces between you finding the words in your memory. If you have hesitancy, if you have latency in the way that you speak, then this technique can help you. Esta técnica te puede ayudar. Entonces, ¿cómo la podríamos aplicar? Por ejemplo, si queremos mejorar nuestra fluidez conjugando, entonces vamos a hacer un ejercicio de 4 pasos. El primer paso es hacer una lluvia de ideas, una lluvia de palabras. Vamos a tratar de generar palabras, el mayor número de palabras posibles. A mí me gusta mucho empezar con los verbos, las acciones, porque las acciones son como la parte central de las oraciones y de la manera de organizar el pensamiento en inglés. So the first step that I suggest, if you want to improve your fluency, for example, or your ability to conjugate, is in first place to brainstorm as many words as you can. So you can do this in multiple ways, but I suggest beginning with verbs, because the verbs in Spanish and in English are the central piece of the construction of sentences. It's the central point of the syntax, of the sentence organization, the way that thoughts are organized in a language. So, step number 2, el paso número 2, es, bueno, ya que tengo un listado de palabras, entonces voy a tratar de tomar esas palabras, en este caso son una lista de verbos, y voy a tratar de alternar los verbos. Entonces voy a cambiar este verbo, por ejemplo el verbo escribir, y voy a decir, ¿cómo puedo decir escribir en el futuro? ¿Cómo puedo decir escribir en el pasado? ¿Cómo lo puedo cambiar de conjugación? Y si tengo que buscar en el diccionario, pues busco en el diccionario o en internet. No hay problema, se puede hacer. So step number 2 is play with the verb's conjugation a little bit. If you pick the verb right, then I want you, for example, to try to conjugate it in the future or conjugate it in the past.
play with the tense a little bit. If you don't know the tenses at all, you can use Google, you can look at dictionary, you can look at a reference, and it's okay. It's going to take you a little bit in the second step, but it's a good practice. El tercer paso es ir un pasito más allá, un poquito más. Esos son como las velocidades. Quiero que se imaginen como si tuviéramos un botoncito de volumen, como de esos radios que uno le subía así con un botoncito girándolo. Entonces el primer volumen es las palabras, el segundo volumen es la conjugación de esas palabras, el tercer volumen es crear frasecitas corticas con esas palabras. The third notch, I want you to think about this as a volume button that you can rotate and make it go higher. So the first level is generating the words. The second level in that tuning device would be like conjugating in the past or in the present, and then the next level would be to create a small phrase with those verbs. A small phrase, simple phrase. And so then the next speed, the next challenge would be to do something a little more complicated and maybe tell a story in the past with that list of verbs. Entonces, un pasito más allá, un volumen un poquito más alto, sería como tomar esa lista de palabras y contar una historia en el pasado utilizando esas palabras. Entonces ustedes van viendo que este ejercicio es como secuencial, como gradual. El primer paso es muy fácil, el segundo paso es un poquito más difícil, el tercer paso es un poquito más difícil y el último paso es el más difícil. You should see this like a kind of like a step ladder in which the first step is kind of easy, just generate the words, and then the second step is a little bit more difficult, and the third step is a little bit more difficult, and the fourth step is really a lot more difficult, right? So, but how do we apply the technique that I talked to you about alternating speeds, alternating challenge? Entonces, ¿cómo es que aplicamos esta técnica de alternar dificultad, alternar el reto para nuestro aprendizaje? Bueno, entonces vas a hacer ese ejercicio, pero no lo vas a hacer de manera secuencial, sino que te vas a saltar pasos. Entonces vas a ir del paso 1 al paso 4 y te devuelves al paso 2 y después haces el paso 3. ¿Ah? See what I mean? Okay, so you're going to take this strategy, and what you're going to do is you're going to do step 1, and you're going to do step 4, and then you're going to go back to step 2, and then you do step 3. Just don't do the exercise in gradual order. Of course, jumping from step 1 to jumping from step 4 is very difficult. Por supuesto que saltar del primer paso al paso 4 es muy difícil, pero de eso se trata, que el cerebro entre en shock un poquito y se tenga que esforzar un montón. Y si le pueden añadir como un relojito, te doy 30 segundos para generar estas palabras y te doy 2 minutos para generar la historia, así que se sienta la presión, es muy buena técnica. El cerebro se va ajustando y después del ejercicio ustedes van a poder notar que cuando vayan a hablar inglés o cuando vayan a generar frases, van a tener esa sensación de que tiene un poquito más de fluidez. Y es porque el cerebro se ha reacondicionado a trabajar un poquito más rápido, a buscar la información un poquito más rápido. Tiene esa capacidad, lo que pasa es que nosotros no le permitimos esa capacidad porque, bueno, tenemos todas estas sensaciones. Okay, so alternating these exercises going from 1 to 4 is going to be challenging, but that's exactly the point. You're going to be able to do it. And if you can add a little pressure by setting a timer and giving yourself only 30 seconds to generate the words and then maybe 2 minutes to generate the story, putting a little bit of pressure on you to do it is going to retrain your brain to become a little bit more fast when it's retrieving information from your memory. And so after doing an exercise like this for maybe 10 or 15 minutes, you should go back and try to speak the language you're trying to learn. You're going to
find that it flows a little bit better, a little bit easier. Entonces, bueno, este es el ejercicio de hoy. Y quiero que lo practiquen y lo hagan y me cuenten cómo les va con este ejercicio. Este ejercicio es aplicable a todos los niveles porque uno puede hacerlo muy sencillo con una lista de verbos, por ejemplo, saltar, comer, reír, o uno lo puede hacer súper difícil con frases de expresiones idiomáticas como I can't handle this y tratar de generar frases ya con estas expresiones, historias o presentaciones de negocios o académicas con este tipo de frases completas. Entonces, ustedes pueden escalarlo dependiendo de su nivel. So this type of exercise is not limited to beginners. You can do it with very easy words like, for example, jumping and laughing and running and writing. But you can also do it with very difficult things, like imagine that you're learning expressions in another language, expressions of in Spanish, like I don't know, an expression that comes to mind, like for example, llegar tarde, something like that, like a whole phrase, and then you take that whole phrase and then you try to create a presentation with that phrase, an academic presentation or something that is more challenging. So you can adjust this exercise according to your level of expertise, and it's gonna work wonders. So I want you to try this and let me know how it goes. Bueno, este ha sido nuestra clase gratuita de hoy. Quiero saber si tienen preguntas. Me voy a quedar un minutico más contestando preguntas. Pero recuerden que en Teaching You, pues estamos haciendo estas clases semanalmente, alternando una historia, una estrategia. We're doing these classes, these lessons weekly, alternating a story with a strategy. And we are thinking of pushing out a quiz. Vamos a sacar un quiz. Vamos a hacer varias cosas en el mes de agosto y septiembre, entonces estén muy conectados, muy pendientes. Si tienen preguntas, siempre nos pueden escribir a nuestro correo, que es consultas@teachingyou, el nombre de nuestra empresa, .co. If you have any questions, you can always write us at teachingyou, with the letter U, consultas, scratch that, consultas, CONSULTAS, at teachingyou, the name of our company, .co. I butchered it in the first try, but I know that you can get it. You can just Google us or find us online on Instagram. Feel free to reach out and let me know if you have any questions, and I will catch you next time. So, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Me gustaría saber. I don't see any questions here. Well, if you have any questions, make sure to email us. It's been great and lovely to see you as always. Siempre es un placer para mí saludarlos y decirles, verles las caritas, así sea por Instagram. Me encanta que estén aquí aprendiendo, mejorándose. I got a piercing. Oh my God, Moni, you had a piercing. That's amazing. I learned about a new cell. What did you learn at the Chiefs? I want to know. I'm waving at everybody that came here. Thanks for coming, guys. It was lovely to see you. Please write me on Instagram and I will catch you next week. Good to see you. Thanks, Money. See you next week.